¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Diego Alonso y estamos acá en este segmento de Allen Heat. Es bueno verlos después de un tiempo y sobre todo trayendo nuevas noticias, nuevos equipos que están llegando y sobre todo este producto increíble que vamos a presentar el día de hoy que es Avantis. Pero antes de seguir, déjenme recordarles que puedan suscribirse en nuestras redes sociales de Facebook, de Instagram y en nuestro canal de YouTube que estamos como Sonotec Perú. Ahí estamos alojando todo el contenido que estamos haciendo de Allen Heat y de otras marcas que también van a poder encontrar en Sonotec y estoy seguro que les va a ser de mucha ayuda. Denle clic a la campanita para que lo tengan ahí siempre a la mano y cuando quieran revisarlo lo puedan hacer las veces que quieran. Y listo, vamos a iniciar con la Avantis. Van a ser episodios donde vamos a poder abordar todo lo referente a la configuración, manejo, algunos trucos o incluso también nuevas actualizaciones, ya que hace poco se lanzó el firmware 1.2 para Avantis. Así que si tienes tu usuario un Avantis, recuerda actualizarlo porque vienen muchas funciones increíbles. Bueno, pero antes de ver todo eso, siempre es bueno poder tener una introducción a esta consola, poder ver qué es lo que hace, por qué tendría que incluso de repente, si soy dueño de una empresa, un grupo, o de repente alguna iglesia o auditorio, ¿por qué debería pensar en una Avantis como una consola principal, ¿no? Como una consola que me va a brindar nuevas funciones y este primer episodio es perfecto para ti. Bueno, la Avantis ya maneja un procesamiento interno de frecuencia de muestreo de 96 kHz y hemos visto que esto es muy usual en los modelos previos como D-Life en la serie alta, por ejemplo, o en SQ, que fue un modelo que tuvo mucha acogida, que fue un modelo muy práctico y muy potente. Y bueno, entonces el trabajar a 96 kHz me va a dar prácticamente dos ventajas. En el caso del Avantis, trabajamos internamente a 96, por lo cual la latencia propia del sistema, desde que entra una señal hasta que sale, se procesa todo ello, es inferior a 0.7 milisegundos. Entonces, al trabajar una frecuencia de muestreo mayor de 96 kHz, tiene esa ventaja de poder disminuir la latencia y gracias también al procesador XCDI FPGA que tiene. Luego, también otra ventaja es que esto va a aportar una mayor definición del sonido, ya que tenemos una frecuencia de muestreo de 96 kHz donde se van a tomar 96.000 muestras por segundo cuando se digitaliza un audio análogo que está ingresando en la consola. Entonces, por ello vamos a notar una mayor definición, sobre todo en esas frecuencias de rangos medios agudos. Excelente. Entonces, estas son un poco las características que tiene el Avantis con esta frecuencia de muestreo interna a 96 kHz. Y vamos a ver que también hay audio racks que ya trabajan a esa frecuencia de muestreo de manera inicial. En caso no lo haga, no se preocupen, tranquilamente el Avantis siempre hace una reconversión de muestreo, un resampling, y lo lleva a 96 kHz. Perfecto. Entonces, de ahí otras funciones que vamos a ver es que la Avantis, así como en las series D-Life o lo que empezó también a mostrarnos SQ, va a mantener o manejar lo que es el Deep Processing de manera nativa. Entonces, el Deep Processing básicamente es esa capacidad que tiene, gracias al procesador FPGA que tiene, de poder trabajar o poder asimilar emulaciones de hardware muy conocidos a nivel mundial, ya que hemos visto de repente tipos de compresores ópticos, hemos visto tipos de preamplificadores a tubos. Entonces el Deep Processing va a permitir que la Avantis en cada uno de los canales de entrada, en cada uno de los buses o de repente en el motor de efectos o en los insertos poder añadir estas emulaciones sin que haya alguna latencia añadida o sin que tengamos que estar calculando la latencia que me produce este procesador que he insertado. Entonces todo eso lo hace de manera nativa gracias al Deep Processing, que me permite añadir la cantidad de efectos que quiera a lo largo de los canales de entrada, como mencioné, y poder evitar tener problemas o conflictos de latencia. Es algo que hace muy potente a esta consola. Ya los que han podido usar lo que es D-Life o en SQ, de repente con el preamplificador de tubos que venía al registrar el producto, saben a qué me refiero. Entonces, hay un paquete también de Avantis que se llama el D-Pack Processing, que me va a permitir acceder a todos esos
esas emulaciones y va a hacer que de lo increíble que es esta consola sea aún mucho más. Excelente. Luego, otra característica que tiene la Avantis y que es importante es que presenta también este puerto S-Link. El S-Link es un puerto inteligente, como hemos visto, que ya prácticamente es algo propio de Alien & Heath, que va a permitir mediante ese puerto poder comunicarse con los diversos protocolos que tiene la marca, ya sea por DSnake, por DX o GX o GigaAce, ¿no? Por ejemplo. Gracias a este puerto que puede comunicarse con cualquiera de estos protocolos simplemente al momento de conectarlo. Entonces, la Avantis presenta ese puerto y lo que hace increíble es que con ese puerto S-Link puede comunicarse con audio racks, por ejemplo, que trabajan a 48 kHz, como tengo por ejemplo acá la serie AR, ¿no? Un AR2412 o un AR84, igual lo puedo añadir a mi Avantis y tranquilamente lo va a manejar porque va conectado al puerto S-Link que tiene. O puedo también mediante ese puerto hacer splits digitales con otras consolas, por ejemplo conectándola a una SQ o conectándola a una D-Live y manejar o hacer splits digitales, ¿no? Mediante ese puerto S-Link. Entonces es una gran ventaja porque te da una consola de gama alta y con esta capacidad de poder comunicarse con las demás consolas que tiene Alien & Heath, ¿no? Perfecto. Entonces, otra cosa importante también, ya que estamos hablando de esta parte de las comunicaciones o protocolos digitales, es que en Avantis ya no vas a tener solamente un slot de IO-Port. Vas a disponer de 2 slots de IO-Port donde vas a poder añadir tarjetas para hablar distintos protocolos digitales, ya sea Dante, MADI o GigaAce o incluso también el de Waves, ¿no? el SoundGrid, ¿no? Entonces vas a poder añadir o acoplar estas tarjetas de protocolos digitales y son esas tarjetas que se emplean en las D-Live. No sé si habrás visto también que hay tarjetas, así como hay para SQ, habían tarjetas para D-Live y en este caso esas mismas tarjetas de D-Live son compatibles con Avantis. Y ya no presenta un puerto como en el caso del SQ, sino te da acá 2 puertos para que puedas añadir, por ejemplo, una tarjeta Dante y una tarjeta Waves, por ejemplo, lo cual lo hace increíble. Entonces, vamos viendo todas estas características que tiene el Avantis. Otra cosa que me llama mucho la atención a mí es el poder disponer de 2 pantallas táctiles de 15.6 pulgadas. De verdad, cuando tú te encuentras con esta consola, lo primero que te impacta es ver esas 2 increíbles pantallas grandes y lo mejor es que son independientes en procesamiento o independientes al momento de manipular. No es que una es la master y en la otra veo los strips, sino puedo estar trabajando con un canal, como lo pueden ver ahí en la cámara. Puedo ir al procesamiento de ese canal, por ejemplo al EQ. Puedo estar trabajando ahí, mientras que en la otra pantalla estoy viendo el EQ, por ejemplo, pero de un auxiliar, de un monitor de piso, por ejemplo, y sin que esto me esté cambiando, ¿no? Por ejemplo, puedo estar acá trabajando con este EQ del auxiliar y acá el del canal, entonces no hay ningún tipo de cruce o limitación, que una pantalla solamente es la master ni nada. Entonces tengo 2 pantallas independientes para poder trabajarlas en manera simultánea, como lo están viendo. Puedo estar trabajando en diferentes menús, por ejemplo, estar ruteando en una o estar haciendo el proceso de ganging en la otra pantalla sin ningún tipo de problema. Es algo increíble que trae esta consola también como herramienta para todos aquellos que estamos trabajando, nos gusta trabajar con diversos o visualizar diversos menús en simultáneo. Perfecto, entonces vamos viendo estas características de la Avantis. Y bueno, sin más también que recordar que algo increíble de Alien & Heath es que va manteniendo siempre esta misma filosofía, este mismo diseño al momento de hacer ruteos, configuraciones. Entonces lo hace algo muy familiar cuando pasas de una consola a otra. No es que cambia totalmente el sistema, cambia la forma de cómo hago las cosas, sino mantiene una cierta semejanza. Y los que han manejado D-Live, por ejemplo, verán que el menú es muy similar, por no decir idéntico. Pero, por ejemplo, los que ya manejan SQ verán en el tema, por ejemplo, de ruteos, algo muy similar
como en lo que es el uso de las matrices, ¿no? Tienes básicamente dos ejes, vamos a verlo en las dos pantallas. Tenemos básicamente dos ejes donde según la pestaña en la que estés vas a poder visualizar las entradas locales o las salidas o los puertos de C-Link, los puertos IO-Port. Y al ser una matriz tienes básicamente dos ejes donde vas a tener, por ejemplo, en el caso de las salidas, vas a disponer de las salidas físicas o los puertos de salidas lógicos, los puertos lógicos, y lo que va a alimentar en el eje Y, lo que va a alimentar esos puertos. Entonces, tal salida va a ser alimentada de repente por tal auxiliar, tal grupo, o un LIR o una matriz. O en el caso de los inputs, por ejemplo, voy a visualizar en el eje de las Y todos los que son los strips, los channel strips de canal, y en la parte de el eje de las X voy a visualizar lo que va a alimentar o la fuente que va a alimentar esos strips de la consola, ¿no? Entonces, como ven, es muy similar en el tema de ruteos, en el tema de la visualización del menú, y hace que esta consola sea muy intuitiva. Perfecto, entonces vamos viendo esas características de la consola que nos va brindando. Otra cosa también que me gusta mucho, que es bueno también que sepan, es la cantidad de buses, la cantidad de auxiliares, ya que siempre cuando buscamos una consola digital, sobre todo cuando estamos a punto de invertir en una consola de gama alta, siempre vemos, oye, ¿cuántos canales tiene? ¿Cuántos buses va a manejar? ¿Cuántos auxiliares, grupos? De golpe el Avantis maneja 64 canales de entrada a full procesamiento. Los 64 canales puedes ecualizar de manera paramétrica, puedes usar el compresor, el filtro, un gate, manejar dos insertos, un inserto A, un inserto B, añadir de repente un retraso, un delay, o ver la parte de la preamplificación. Puedes hacerlo en los 64 canales. Y respecto al tema de las salidas o de los buses, déjame decirte que el Avantis va a manejar 42 buses, los cuales podemos observar nosotros en el menú de Setup, en la parte de configuración, y vamos a visualizar de golpe estos buses. Por ejemplo, voy a dejarlo todo a 0 y vamos a ver que acá me dicen que tengo disponible 38 mixes, ¿no? Y si a eso le estoy agregando el PFL, que es un mix estéreo, y el LIR, que es otro mix estéreo, que ya están por default, o sea, sí o sí tengo que tener un LIR, sí o sí tengo que solear, ahí es donde llego a los 42 buses, pero en este caso dispongo de 38 para poder repartirlos en los que desee, ¿no? De repente quiero manejar mezclas mono por ejemplo, de piso o de in-ears, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, puedo meter 38 mezclas mono, o de repente si voy a manejar mezclas estéreo, que es algo muy común, sobre todo si estamos ya viendo conciertos de repente de bandas grandes o bandas internacionales, qué sé yo, ya manejan mucho lo que son in-ears en estéreo. Entonces tranquilamente puedes manejar, no sé, pues 18, o en este caso al máximo, ¿no? 19 mezclas estéreo. O también puedo empezar a repartirlo entre cuántos, no sé, pues auxiliares o motor de efectos voy a utilizar, o grupos o matrices, ¿no? Pero tienes esa cantidad de buses para poder distribuirlo. Eso es algo importante, ya que la consola no te ata a un tipo de configuración única o una cantidad única de auxiliares, sino te da la opción de poder configurar según el show que necesites, y lo va a almacenar, justo lo que mencioné, lo va a almacenar en un show, esa configuración, y ahí vas a poder tú tener diversos shows con diversas configuraciones según el tipo de evento, y dentro de estos shows vas a disponer de las escenas, ¿no? Entonces esto es algo también importante que te brinda la consola, ya que tienes un menú de shows donde están almacenadas las configuraciones internas de auxiliares, de buses, o si son canales mono, son canales estéreo, todo ese tipo de información, o las escenas, cuántas escenas se van a almacenar dentro de los shows. Por eso siempre es importante también poder crear shows de usuario, ¿no? Entonces, como ven, todo esto está relacionado con esa facilidad o esa libertad que te da en la configuración de una sesión, la Avantis, ¿no? Entonces, es algo muy importante porque a veces pasa que
tenemos una cierta cantidad de auxiliares o de canales en una consola y si queremos más, tenemos que migrar a otra consola, subir a otra consola, pero en este caso ya te da a ti la libertad de poder configurarlo. Otra cosa importante también es que en Avantis y ya también en series como SQ o Q o qué sé yo, o D-Live, por ejemplo, maneja de manera muy separada lo que son los envíos a efectos de lo que son los auxiliares o de lo que son los grupos, por ejemplo, ¿no? Maneja de manera muy separada, muy distinta ello, ¿no? Entonces, si voy a manejar de repente efectos, hay canales dedicados a efectos. En este caso tengo un motor de efectos de 12 canales. Entonces en la Avantis tengo tengo 12 motores de efectos en los cuales puedo insertar los efectos que requiera, ¿no? Simplemente voy seleccionando uno, voy entrando a la librería, voy cargando de repente los efectos que quiero y así puedo disponer de hasta 12 motores de efectos en la Avantis con sus retornos dedicados. No es que el retorno de efecto me va a consumir canales de entrada o el envío de efectos tengo que sacrificar los auxiliares que creé. No, o sea, son cosas muy separadas, al igual que los grupos que tú lo vas definiendo al momento de armar tu sesión o en este caso configurar tu sesión. Perfecto, entonces estas son características que van haciendo a la Avantis una consola muy atractiva para todo lo que es la parte de eventos en vivo, de auditorios, de empresas de renta, para que puedan ver lo flexible que es esta consola. Otra característica importante es la cantidad de DCAs que vamos a encontrar en una consola. Y déjame decirte que en la Avantis vas a poder disponer de 16 DCAs y en los cuales vas a poder rutear de manera muy sencilla, de repente baterías, agrupar voces, retornos de efectos, etc. Entonces, es una característica muy importante al momento de trabajar, ya que prácticamente estamos mezclando con DCAs al momento de estar en un evento. Otra cosa que es importante saber es, así como hemos visto la versatilidad que tiene Avantis en poder definir cuántos buses voy a trabajar, si van a ser canales de entrada mono o canales estéreo, es también cómo voy a poder administrar la cantidad de canales o los tipos de canales en la superficie. Vas a ver que te va a permitir a ti, incluso de manera muy sencilla, poder modificar qué voy a ver en cada una de las capas de los bancos de faders. O sea, no es que sí o sí arranco en este caso en la capa A del 1 al 2, en la capa B del 13 al 24 y así de manera sucesiva, sino yo voy a poder disponer como mejor me convenga a mí. De repente quiero tener en la capa A los 24 canales de golpe, entonces simplemente me puedo ir a menús como Setup, a la parte de Control, irme a la parte de Strip Assign, donde voy a poder elegir todo eso y decirle, ¿sabes qué? En la primera capa quiero hacer una asignación de bloque del canal, en este caso ya no sería el 1, sería de lo que sigue, que es el 13. Vamos a ubicar acá el 13 hasta el 24. Y simplemente lo que voy a hacer es arrastrar esto. Perfecto, entonces como ven, en la capa A tengo visualizadas los canales del 1 al 24 y así puedo ir distribuyendo mi configuración ya que te lo permite la consola. O de repente tú dices, ya sabes que yo quiero tener acá en este banco de faders, tener todas mis entradas o mis retornos de efectos y en este otro banco de faders y pantalla tener todo lo que son las mixes, ¿no? Ya sea grupos, auxiliares, matrices. Entonces, te permite eso. O sea, tienes esa facilidad. O sea, no es que la consola está diseñada de esa manera y ahí queda. Es algo que me encanta mucho de Allen & Heath, ya que te permite esa versatilidad de poder modificar al gusto del usuario, cómo quiere ver la información, cómo le es más fácil o cómo está más a la mano la información. Excelente. Entonces, estas son algunas de las características de repente más prácticas o más rápidas que ven. Hay muchas más que las iremos abordando a lo largo de esta serie que estamos iniciando, donde incluso también veremos cómo que mediante cada actualización de firmware va añadiendo incluso funciones
gracias a la FPGA que dispone esta consola. Entonces, cada vez que va saliendo una nueva actualización va añadiendo, va aprendiendo nuevas funciones, como por ejemplo en la 1.2 que ya añade incluso comunicaciones o trabajos con sistemas inalámbricos de Sennheiser, o también añade procesadores como el Bus Compressor para los que manejan ya packs de Deep Processing, entre otras funciones más, ¿no? Entonces iremos viendo a lo largo de toda esta serie qué otras funciones va añadiendo en nuevos firmwares o también cómo va manipulando. Antes de finalizar esto, ya quisiera un poco poder reconocer la superficie de la consola y que te puedas ir con la información que te he podido alcanzar, que de repente es algo escueta, pero te va a ser de mucha ayuda al momento de que veas por qué de repente la Avanti sería una buena opción para ti, ¿no? Entonces déjame también mostrarte la superficie, cómo está la distribución en esta consola. Bueno, entonces iniciamos. Primero vamos a disponer, como mencioné, de las dos pantallas de 15.6 pulgadas. Son pantallas táctiles independientes, como vimos. Cada una puede ingresar a diversos menús en simultáneo y trabajar en simultáneo. Luego vamos a disponer de los dos bancos de faders. Son bancos de 12 faders. Cada banco tiene 12 faders, entonces tenemos un total de 24 faders y los cuales están distribuidos en 6 capas. 6 capas por cada banco de faders, lo cual nos da una capacidad de tener 144 strips. De esos 144 strips yo veré cuántos son entradas, cuántos son auxiliares, cuántos son canales MIDI, por ejemplo, etc. Entonces tú vas a disponer de esa cantidad de strips en esta consola Avantis. Luego voy a disponer también de rotaries que tienen múltiples funciones, ¿no? Y por ejemplo tengo acá un screen rotaries o screen controls que van a tener funciones específicas. Cuando yo presiono el botón de View, me va a salir una pequeña ventana de pop-up y voy a poder manipular cada una de estas funciones de los canales que yo vaya seleccionando, por ejemplo acá. Y eso puedo ir modificándolo para ir viendo qué tipo de procesamiento y qué tipo de parámetro van a tener estos screen controls, ¿no? Y luego tengo los strip rotaries, que son igual potenciómetros multifunción que están asignados para cada channel strip, ¿no? Y de golpe tengo 3 configuraciones. Una de ellas es la ganancia, donde cada uno va a controlar el parámetro de ganancia, el de paneo o el de envíos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo estar trabajando en una capa lo que son los auxiliares y mediante este botón voy a poder tener, por ejemplo, acá voy a ir a auxiliares, el auxiliar 1, voy a poner aquí y listo. Por ejemplo, al asignar un auxiliar puedo hacer un envío mediante el botón de Sense o Send on Rotaries cuando está activado, o en el caso no estuviera activado viene a ser un típico Send on Faders, ¿no? Entonces puedo ir trabajando esos envíos o bien sea con los rotaries o con el Send on Faders. Son funciones que tiene esta consola y de ahí también vamos a poder observar botones de Press, Save y Freeze que están aquí en la parte del centro izquierdo, donde voy a poder disponer de estos botones y voy a observar información como por ejemplo cambiar un tipo de envío de pre a post fader, o de repente un canal en específico o un parámetro de un canal en específico, protegerlo cuando hago un cambio de escena, o en el caso del freeze también poder bloquear un canal y que siempre cuando cambie de capa yo visualice el canal, en este caso 24, ¿no? Algo muy útil cuando tienes de repente una voz principal, un cantante, y tienes o te gustaría verlo en cada capa, no perder la vista de lo que sucede con ese canal, ¿no? Entonces son estas opciones que nos permite con el Press, Save y Freeze que vamos a encontrar en la Avantis. Luego también los botones de edición, que es algo muy práctico en Alien & Heat. Simplemente presionando el botón de copia, selecciono el parámetro o el canal y voy y lo pego en otro canal. Y ya me estoy ahorrando de estar navegando entre menús de pantalla, buscar un botón de copy, un botón de pegar, etc. Sino de manera rápida, con botones voy copiando y pegando o reseteando de repente parámetros. De ahí voy a disponer también de lo que son los soft keys.
la Avantis va a disponer de 24 soft keys. Entonces son botones a los cuales yo les voy a asignar una función, bien sea una función de por ejemplo, un envío de faders, o de repente una función de, en este caso acá justo realicé una, de spill cell, o sea, donde está activo el spill cell y por ejemplo estoy en un DSA y activo por ejemplo este DSA y me muestra los canales que conforman ese DSA. Entonces puedo estar trabajando en el DSA, por ejemplo, de voces o de teclados, mi mezcla y luego termino ello y regreso de repente a otro DSA y voy trabajando en ese otro DSA o regreso a la parte principal. Entonces voy asignando esas funciones en los soft rotaries. Y también como hablábamos de los strip rotaries, que hay 3 funciones predeterminadas, ¿no? Ganancia, pan y sense. Tenemos también 3 funciones asignables por el usuario. Entonces tranquilamente el usuario puede irse al menú de Setup, ir a la parte de Surface Preferences y ver estas 3 funciones disponibles. Simplemente ves una y vas viendo qué función te gustaría añadirle a cada una de estas, ¿no? De repente mostrar los controles de la ecualización paramétrica del canal que has seleccionado, o de repente ver algún tipo de gate y compresor, o ver un envío de auxiliar, o parámetros del compresor, o high pass filter, ¿no? Por ejemplo, acá tengo en el 1 parámetros de la ecualización paramétrica. Entonces, en el canal que yo selecciono, con estos mismos rotaries puedo ir viendo la ganancia, el ancho de la banda y la frecuencia de las graves, las medias agudas y agudas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un ecualizador paramétrico de 4 bandas y puedo trabajarla ahí. O de repente al cambiar al 2, tengo por ejemplo un envío de niveles de algún auxiliar que haya seleccionado, por ejemplo. Entonces aquí puedo añadir estos niveles con este botón 2 que le di a esta función, o incluso al botón 3 saliendo de aquí. Vamos a ver qué función tiene. Channel level, allá. Por ejemplo, el channel level viene a ser básicamente un control del nivel del fader con los rotaries. O de repente algo un poco más práctico podría ser trabajar un high pass filter, ¿no? Entonces aquí voy viendo o voy modificando el high pass filter que he activado antes, ¿no? Lo voy ajustando sobre el ruedo, ¿no? Con estos botones. Entonces, esas son características que me gustan mucho, ya que permiten alejarte un poco de estar entrando a menús de la pantalla, sino tenerlo todo a la mano en botones. De repente, a los que buscamos más un manejo análogo, por así decirlo, ¿no? Luego tenemos un botón de asignación, el cual me va a permitir a mí poder ingresar de repente a un DSA y empezar a asignar canales a ese DSA o a ese auxiliar o a ese grupo. Entonces es un botón de asignación a los buses. Y de ahí también lo que es el Graphic EQ, o sea, poder hacer un ecualizador gráfico, ya que tú dispones de un ecualizador gráfico para cada bus. Entonces simplemente lo que haces es irte, por ejemplo, a un grupo o irte a un auxiliar, presionar el Graphic EQ, te vas acá del grupo y listo. Ahí tienes tus bandas de ecualizador gráfico y vas a poder ahí trabajarla de manera mucho más exacta que de repente estando manipulándolo en la pantalla. Y simplemente acabaste de ver eso y regresas, ¿no? O quieres ver de repente del auxiliar y empiezas a trabajar. Entonces, igual dispones, como te mencioné, de este ecualizador gráfico para cada bus, ¿no? O sea, un grupo auxiliar, por ejemplo, ¿no? O matriz, o LIR, etc. Y bueno, esto básicamente es lo que es la Avantis. Vas a disponer de todas esas funciones en esta consola. Y también me estaba olvidando de un parámetro que es en este caso el rotary, que también nos permite a nosotros añadir o entrar a funciones, por ejemplo, como la ganancia, e ir modificando diversos parámetros que yo voy seleccionando en la pantalla, ¿no? Y esto lo tengo por pantalla, o sea, hay screen controls para cada pantalla, hay un rotary para cada pantalla. Es algo increíble, ¿no? Y también en el caso de la parte inferior, como también van a poder ver, hay
tengo un puerto USB 3.0 donde voy a poder insertar las memorias o algún disco duro y hacer una grabación estéreo, o de repente cargar una sesión, un show, o de repente pasar una escena que hice en el offline. Y hablaremos también del offline, ya que también esta consola tiene una versión offline donde la cual puedo hacer todo el trabajo previo desde casa sin necesidad de tener la consola en mis manos, ¿no? Entonces podemos hacer eso, podemos grabar en estéreo, trabajar las funciones, y al costado vamos a visualizar también lo que son estos jacks de audífono de 1/4 o de 1/8, los que son los mini plugs. Entonces tienes esas dos opciones para poder ingresar tus audífonos, y el control de headphones, siempre a la mano, siempre útil. Perfecto, entonces básicamente esto es una revisión rápida de la superficie del Avantis. Iremos viendo más adelante en otros videos también parte del panel posterior, las opciones que tenemos, que nos brinda también como trabajar con word clocks, como les mencioné también el tema de trabajar con tarjetas en los puertos I/O ports, el puerto S-Link, los puertos de red, etc. Entonces son muchas funciones que envuelven a esta consola, pero ya en otra oportunidad con un poco más de tiempo iremos contando y abordando mucho más de esta increíble consola digital que sacó Allen & Heath, la Avantis. Bueno, sin más que decir, esto fue todo por en esta oportunidad. Nos vemos en un siguiente video. No se olviden de estar chequeando nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube. Vean, porque iremos soltando también videos de YouTube de Allen & Heath, donde van a poder ver también tutoriales y herramientas que van a ser muy útiles al momento de manipular estos increíbles equipos. Soy Diego Alonso, nos vemos hasta otra oportunidad aquí desde Sonotec. Hasta luego, amigos. Chao, chao. Disponible en Sonotec.